Buenos días. El fin de este video es dar a conocer un poco sobre la Plataforma Nacional de Biodiversidad y orientar a las personas que quieran ser proveedoras de datos sobre cómo compartir y publicar sus datos, ya sea a nivel mundial mediante GBIF o tanto a nivel nacional como Biodata CR. Y bueno, ¿por qué necesitamos datos de biodiversidad? Porque se ha venido detectando una pérdida acelerada de las especies y vemos cifras tan alarmantes en las que más del 27% de las especies están amenazadas. A pesar que existe una cantidad de información considerable, esta suele ser escasa en términos de disponibilidad y accesibilidad. Muchas veces tenemos datasets guardados en discos duros y estos podrían ser analizados o integrados a otros estudios para poder gestionar correctamente nuestra biodiversidad. Actualmente existen repositorios que almacenan datos de biodiversidad abiertos y descargables como GBIF. Se han superado más de 2.5 billones de datos y provienen de una gran variedad de fuentes como museos, universidades, ciencia ciudadana, ONGs, entre otras. Si nosotros filtramos estos datos para Costa Rica, podemos ver que la gran mayoría proviene de ciencia ciudadana o de proveedores extranjeros, como podemos ver por acá. Es por eso que nace Biodata CR. Es un esfuerzo que, además de brindar infraestructura informática, provee un servicio de atención al proveedor en el que se le acompaña a través de la estandarización de sus datos y la publicación de los mismos. La plataforma permite proyectar algunos puntos de presencia de especies, ver listas de importancia como especies endémicas, amenazadas, invasoras, etcétera, etcétera, como podemos ver por acá. Tenemos un panel en el que podemos explorar los datos, explorar nuestra área, ver las listas taxonómicas, se comparten algunas noticias relevantes sobre la biodiversidad y vamos a buscar alguna especie de interés. Para eso damos clic a registro de presencia y podemos ingresar nuestra especie, en este caso Tito alba o lechuza de campanario, le damos buscar y se nos van a desplegar todos los puntos de Tito alba o lechuza de campanario que hay en el país. Cada uno de esos puntos puede ser revisado para tener más información sobre las coordenadas y quién fue la persona o la institución que lo colectó. Entonces, si usted posee datos de biodiversidad y gusta compartirlos en Biodata CR, puede escribirnos un correo a biodatacr@conagevio.go.cr y nosotros le orientaremos sobre el procedimiento. En Biodata CR recibimos tres tipos de datos principales. El primero es el dataset de ocurrencias. Básicamente es una base de datos que incluye fecha, hora, coordenadas, cuál fue la especie observada y un consecutivo que es definido por cada organización. Estas variables son las variables mínimas, pero pueden incluir algunas otras variables como hábitat, como altitud, entre otras. También recibimos bases de datos de monitoreo, las cuales se diferencian de las bases de ocurrencias, ya que éstas incluyen un esfuerzo de muestreo. Y por último, también recibimos listas de especies que pueden ser de un taxón en particular, como escarabajos de algún sitio, como la península de Osa, o como les mencionábamos antes, una lista de especies invasoras de un grupo de trabajo o listas amenazadas, de especies amenazadas, entre otras. Y bueno, ¿cómo es que nosotros recibimos estos datos para poder subirlos a GBIF o a Biodata CR? Por lo general, ustedes, los proveedores, nos van a enviar una hoja de Excel, la cual viene estandarizada en un formato llamado Darwin Core. Este es un formato que se da a nivel mundial y nos permite comparar datos entre diferentes instituciones y personas que comparten esos datos. ¿Qué nos pide este formato Darwin Core? Como pueden ver en pantalla, es una columna con un identificador único del registro definido por la organización. Podría ser 1, 2, 3 o, por dar un ejemplo, UCR-1, UCR-2, UCR-3. Después necesitamos una columna que se llama Basis of Record,
que lo que nos indica es si ese registro es un espécimen de museo, es un registro hecho por una máquina como una grabadora o una cámara trampa, o si es un registro que pertenece a una observación humana, como las que podemos hacer mediante las diferentes plataformas de ciencia ciudadana o un muestreo con guardaparques en un área silvestre protegida, por ejemplo. La otra columna, que es muy importante, es la fecha, la columna del nombre de la especie que estamos observando y por supuesto la columna que nos da la información con coordenadas geográficas, siempre en grados decimales. A esta columna se le debe agregar si esas coordenadas geográficas vienen en WGS 84. Además, se pueden agregar más variables como pueden ver en pantalla, como tipo de hábitat o descripción taxonómica, pero no son obligatorias. Si desean ver un ejemplo, tenemos plantillas descargables en la página web biodiversidad.go.cr o en la descripción de este video. Además, si ustedes desean revisar algunos nombres de las diferentes variables que se trabajan en Darwin Core para añadirlas en su hoja de Excel, pueden ingresar al enlace que también dejaremos en la descripción de este video que pueden ver en pantalla. Tenemos varias variables adicionales que por lo general ya están descritas y tienen una descripción amplia de qué significa cada una de ellas. Además de la hoja de Excel que con los datos en formato Darwin Core, es muy importante que los proveedores también llenen una hoja de metadatos para conocer detalles de la metodología con la que se han colectado estos datos, las personas que las colectaron, el formato para citar el dataset, entre otros. Este formulario también lo vamos a dejar en la descripción del video. Y bueno, uno de los metadatos más importantes y de los que recibimos más preguntas es el metadato de licencia. Biodata CR y GBIF trabajan con 3 licencias principales y los proveedores son libres de elegir la que más se adapte a sus necesidades. Por ejemplo, la primer licencia es la NC, que requiere que quienes usen el dataset den crédito al creador y no se permite para utilizarse con fines comerciales. Tenemos otra licencia, la segunda, la cual es bastante similar a la primera, pero esta sí permite que se dé el uso para uso comercial. Y por último, la tercera es una licencia libre, en donde el proveedor renuncia a los derechos de autor, por decirlo de alguna manera, y permite que sus datos se utilicen de la manera en que las personas que descargan ese dato así lo decidan. Y bueno, ¿qué pasa cuando los proveedores nos envían el Excel y la hoja de metadatos? Nosotros desde la oficina técnica de la CONAGEBIO lo subimos a un software llamado el IPT, en el cual nos aseguramos que ese Excel y las variables cumplan con el formato Darwin Core y asociamos todos los datos del proveedor con el dataset. Si el proveedor de estos datos está interesado en ser un publicador de datos oficial en GBIF, nosotros con mucho gusto le podremos ayudar en el proceso. Este paso es importante ya que le da visibilidad mundial a la institución y maximiza y da seguimiento a las citas que genere ese dataset. En resumen, para poder compartir los datos a nivel nacional o internacional en Biodata CR y en GBIF, vamos a tener 5 pasos. El primero es definir qué tipo de datos desea compartir la persona, si son de ocurrencia, si son un sampling event o si es un checklist. Después, estandarizar esas variables que tiene su hoja de Excel con las variables que están denominadas en formato Darwin Core a nivel mundial. En tercer lugar, va a generar o va a llenar el documento con los metadatos para que nosotros desde la oficina técnica de la CONAGEBIO podamos copiar y pegar estos metadatos en el software del IPT. Nosotros desde el IPT generamos un archivo, el cual vamos a subir a Biodata y también vamos a subir a GBIF. Y listo, ya su dataset estaría publicado y es citable.
Si desea ponerse en contacto con el equipo de Biodata CR, puede escribirnos un correo electrónico a biodatacr@conagevio.geo.cr y alguno de nuestros compañeros del área biológica o del área informática se pondrá de acuerdo con usted.